Cordial saludo, mi nombre es Wilfredo Vargas Eli. Entonces en este video vamos a ver lo que sería el desarrollo de la fase número 4 del curso proyecto de grado, que vendría siendo la implementación de nuestro proyecto. Entonces en este caso nos pide que pues es la implementación de la solución, y pues para esto nos piden grabar un video y explicando el proyecto. Entonces en este caso yo estoy trabajando con lo que es domótica. En el proyecto anterior yo hice lo que vendría siendo en el video anterior una maqueta de una casa domótica controlada por infrarrojo, y en este video vamos a ver una pequeña aplicación que lo que hace pues es controlar podemos controlar programar entradas y salidas de un Arduino para controlar lo que nosotros queramos, y ella misma pues nos muestra la aplicación nos muestra mediante un servidor la simulación. Entonces vamos a ver el programa que diseñé está acá. Entonces Wilfredo Domótica ejecutable. Entonces vamos a ejecutar el programa. Como vemos se está instalando. Next, 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 instalar y finalizar. Y listos. Entonces vamos a escritorio. Acá ya nos creó el acceso directo, Wilfredo Casa Domótica. Entonces vamos a abrirlo. Y como tal, este es el entorno gráfico que muestra el programa, y nos ofrece pues dos ventanas, perdón, abrir proyecto o crear un nuevo proyecto. Entonces nosotros vamos a crear un nuevo proyecto. Acá nos aparece esta otra ventana. En esta ventana nosotros le vamos a dar si vamos a trabajar con un Arduino Mega, Arduino Uno, un Nano o un Pro, o un Arduino MKR 1000, o también acá el 1010, me faltó colocar el 1010. Entonces esto lo único que difiere es pues el número de pines con el cual vamos a poder trabajar. Eso es lo único, ¿cierto? Y la declaración pues de estos mismos. Entonces le damos a aceptar, se nos abre esta ventana, y entonces acá se nos muestra lo que es el entorno gráfico para la configuración del programa. Entonces el programa, primeramente nosotros acá nos va a mostrar una pestaña de general. En esta pestaña de general nos va a mostrar por ejemplo, una configuración básica. Entonces por ejemplo tenemos lo que es perro guardián, que perro guardián es para resetear nuestro Arduino. Eso es lo que hace perro guardián. Acá tenemos lo que es la función para la hora, para dejarla si la queremos conectada a internet, o nosotros la dejamos manual. Las resistencias PALAP, estas las activamos o las desactivamos dependiendo, por ejemplo, esto es por ejemplo si tenemos cortos o fallos en el sistema. Principalmente es para cortos, en caso de que tengamos cortos. Y el modo de depuración, este sí es para detectar fallas y averías, en caso de que estén haciendo malos contactos nuestros cables. Entonces este sí, por lo general lo dejamos desactivado también. Y acá Relay Outputs Mode, este es para lo que vendría siendo los relés, si los tenemos en alto o en bajo, ¿sí? Esto es alto o bajo, es para eso es. Y acá esto es para habilitar que guardemos en una SD los datos, o si no, no las guardamos en unos datos de lo que nos están, por ejemplo, enviando lo que son sensores, o como tal, en defecto, el programa como tal que vamos a generar, que nos genera este programa en Arduino, en un archivo .ino. Vamos a dejarlo también deshabilitado. Vamos acá a la pestaña de red. Acá es la parte importante. Entonces acá es donde vamos a configurar para que nos envíe los datos al servidor. Entonces acá tenemos Arduino Ethernet o Arduino Wi-Fi. Vamos a dejarlo Wi-Fi. Y acá tendríamos lo que vendría siendo nuestra IP, que ya está configurada, ya la configuré. El puerto, que también tenemos que abrir un puerto en nuestro router para enviar los archivos, para enviar los datos al servidor, perdón, y nuestra dirección MAC. Entonces esta es la dirección MAC de nuestro computador. Esto se hace pues para cada computador. Si es un computador diferente hay que cambiar esta dirección MAC. Lo mismo la IP, si estamos en una red diferente. Y obviamente el puerto. Y acá configuramos lo que vendría siendo entonces, por ejemplo, nuestra red, si es el tipo de red web WPA o abierta, vamos a darlo en WPA. El SSID, que es el nombre de nuestra red, que en mi caso mi red se llama Wilfredo Vargas. La clave, que la clave es esta. Y listo, con esto configuramos, entonces ya tenemos todos los parámetros. Ahora le vamos a dar en la parte de servidor, y acá es donde vamos a enviar los datos para hacer la simulación. Entonces acá le damos, por ejemplo, activamos el servidor. Yo estoy utilizando este servidor, Xcontrol Local Server. Acá
vamos a trabajar, por ejemplo, con lo que es entonces la IP, que vendría siendo pues nuestra IP, y acá el puerto. Entonces vamos a trabajar con el puerto 5000. Eso es como tal. Y ya quedaría configurado para nuestra red y para el servidor. Y acá entonces ya comenzamos a configurar lo que vienen a ser nuestras entradas. Entonces acá en nuestras entradas, lo primero que nos aparece vienen a ser, por ejemplo, lo que son, tenemos dos opciones. Vamos a, por ejemplo, a configurar una entrada. Por ejemplo, en una entrada vamos a colocar, en esta entrada, por ejemplo, vamos a llamarla luz, o bombillo mejor, bombillo. Y acá tenemos cuatro estados, perdón, tenemos switch, botón, retroaviso y ex detector. Estas dos últimas no las vamos a utilizar porque estas yo las programé en caso tal de que hagamos un circuito, perdón, o hagamos un circuito sin la necesidad de Arduino. Entonces, como si vamos a utilizar Arduino acá, entonces vamos a utilizar switch o botón. Switch es un relé y botón pues es un botón como tal. Entonces vamos a dejarlo switch y vamos a declarar un pin, en este caso vamos a declarar el pin A0 de nuestro Arduino, le damos OK y le damos OK. Entonces ya se nos declaró nuestra primera entrada, bombillo, pin A0. Vamos a declarar otra, por ejemplo en esta vamos a colocarle ventilador, vamos a declarar un pin el A1 y vamos a dejarlo también de tipo, no, vamos a dejarlo de tipo botón, OK, y listo, ya se nos guardó. Si vamos a guardar otra, por ejemplo acá, vamos a dejarla, por ejemplo, persianas, vamos a dejarlo de tipo switch, vamos a declarar la entrada de nuestro Arduino y le damos a aceptar, OK. Y por último vamos a programar otro para no hacer largo el video. Vamos a dejar, por ejemplo, este nombre, no sé, qué sé yo, una corriente vamos a colocarle. Vamos a, por ejemplo, para conectar un televisor o un equipo de sonido. Vamos a declarar el pin A3, OK. Pero también lo vamos a dejar de tipo switch porque no vamos a colocar para, digamos, un televisor, un pulsador, ¿cierto? OK. Y listo, ya tenemos entonces 4 entradas. Vamos ahora a programar entonces 4 salidas. Voy a colocar los mismos nombres para no confundirme. Entonces vamos a colocar primero, la primera salida va a ser, por ejemplo, bombillo. Vamos a declarar nuestra salida. En nuestra salida vamos a dejarlas, por ejemplo, en la 16. Aceptar, OK. Acá vamos entonces con el siguiente, que es ventilador. Vamos a declararle unas salidas, la 17, OK. Sigue persiana. Vamos a dejarlo el 18, OK. Y por último vamos a dejar corriente. Y el pin 19. Aceptar. Entonces, como tal, ya tenemos 4 entradas y 4 salidas, ¿sí? Podemos pues programar las que nosotros queramos dependiendo pues del Arduino con el que nosotros estemos trabajando. Y acá tenemos entonces la pestaña de circuitos, que acá es la pestaña donde nosotros declaramos qué entrada va a trabajar con qué salida. Acá entonces, por ejemplo, vamos a empezar. La primera tenemos un bombillo, entonces este es el bombillo. Vamos a dejarle este. Y acá va, pues el circuito se va a llamar, perdón, se va a llamar encendido luz. ¿Sí? Pongámosle por ejemplo, encendido luz. Y acá configuramos entonces lo que viene a ser la entrada. Entonces nuestra entrada va a ser bombillo y nuestra salida va a ser bombillo. Entonces lo que hace es relacionar esos pines, porque si no pues nos quedan los pines volando pero no quedan relacionados. Entonces OK y listo, ya queda guardado. Vamos a darle por ejemplo al que sigue, que es ventilador. Entonces, por ejemplo, acá sensores, riego, ventilador.
Ventilador, entonces ventilador, acá vamos nuevamente a relacionar los pines. Entonces en entrada, ventilador, salida, ventilador. Ok. Vamos al siguiente, que el siguiente es nuestro persianas. Entonces persianas está acá en otros, persianas, ok. Y acá le colocamos persianas. Y listos. Acá relacionamos entonces y vamos a configurar entonces persiana con persiana. Entonces la entrada y la salida persiana y persiana. La salida 1 no puede ser la misma que la salida 2. Entonces dejamos acá, esta como es otra, la dejamos en reserva. Y vamos a crear otra. Y la última es, entonces es corriente. Corriente es enchufe. Enchufe. Corriente. Y acá, entonces lo mismo, declaramos la entrada corriente con la salida corriente. Ok. Y listo, entonces eso ya sería como tal el programa. Entonces ahora lo que vamos a hacer es guardar estos datos y este programa nos va a generar un código que pues ya eso es lo que está detrás de mi programa para generar un código Arduino. Entonces le damos acá en guardar y vamos a dejarle por ejemplo trabajo proyecto de grado. En escritorio, guardar. Aceptar. Entonces, como tal, esto es lo que nos genera el mismo programa. Él nos genera un código Arduino que ya he cargado anteriormente. Lo único pues es que nos carga lo que vienen a ser las entradas y las salidas, ¿cierto? Entonces este es como tal el programa. Estos son pues otras funciones que tengo, por ejemplo, en caso de utilizar una pantalla, una radiofrecuencia. Eso sería esto. Y el código que nos interesa es acá. Entonces, por ejemplo, si yo busco, por ejemplo, acá en control F, persianas, acá es donde está persianas. Acá comienza entonces a mostrarnos lo que el programa, el circuito como tal. Entonces acá está el circuito persianas. Estos son acá está, entonces viene a ser nuestro encendido de nuestro circuito, encendido de luz, encendido corriente, ¿sí? Encendido, vamos para abajo. Acá nos muestra lo que viene haciendo nuestro cambio de encendido. Entonces, por ejemplo, lo que es estados altos, estados bajos. Sigue con el código. Esto viene a ser, en caso de que nosotros utilicemos una pantalla LCD. ¿Sí? Acá seguimos con lo que viene a ser pantalla LCD. Pantalla LCD. Y vamos a buscar, por ejemplo, es que el código es largo porque está bastante comentado. Entonces, F, vamos a buscar, por ejemplo, corriente. Acá nos muestra, entonces, acá apareció ahora sí. Circuito 1, circuito 2, circuito 2, circuito 3 y circuito 4. Y lo que hace es declararnos esos valores. El mismo programa eso. Ya como dije, el programa ya está cargado anteriormente y él lo único que nos hace es cada entrada configurarla con cada salida. Y listo, como tal eso vendría siendo. Entonces ahora vamos a ver lo que vendría siendo la simulación en el servidor y lo que verdaderamente hace este trabajo, que es eso, ¿no? Entonces vamos a ver la simulación. Bueno, entonces ahora estamos acá en el servidor, metemos nuestro registro y vamos a darle continuar. Entonces acá ya entramos a lo que es la aplicación. En esta aplicación pues lo que nos permite es simular lo que vendría siendo el control. Ya tenemos lo que vendría siendo pues todos nuestros datos en el servidor. Tenemos algunas lo que son las escenas y vamos a configurar lo que vendría siendo entonces, por ejemplo, lo que vendría siendo la luz del salón, lo guardamos. Por ejemplo, luz del comedor, guardamos.
luz de la decoración, guardamos, y todos estos son los cambios, por ejemplo las persianas del salón arriba o abajo, ¿sí? Persianas del comedor, y esto es lo que vamos a estar haciendo. Acá vamos a configurar, esta es la manera en la cual pues nosotros vamos a activar o desactivar todas las salidas como tal, porque acá ya están configuradas es las salidas, y vamos a poder activarlas o desactivarlas, ¿sí? Eso es como tal. Entonces esta vendría siendo nuestra configuración. Como vemos, podemos activarlas o desactivarlas, y podemos guardar esto en los datos en nuestro servidor. Bueno, acá también tenemos en configuraciones, vendríamos a configurar por ejemplo lo que son los horarios, las horas. Si nos, por ejemplo, vamos para atrás y vamos a los circuitos, podemos configurar entonces cada cosa de cada circuito. Por ejemplo, la temperatura, nosotros podemos configurar cuál es la temperatura que queremos, la hora, cuál es la temperatura máxima que queremos que nos aparezca. Vamos, por ejemplo, a ver, perdón, vamos a ver lo que es, por ejemplo, también la temperatura mínima. Vamos a configurar la temperatura mínima, en este caso vamos a dejar por ejemplo 17 grados, nos aparece la hora, podemos configurar la hora, guardamos, también podemos, vamos ahora en todos, vamos a darle todos los equipos, vamos a añadir una nueva escena. Entonces por ejemplo vamos a añadir la escena 3, esto vendría siendo otra configuración. Eso es lo que hacen las escenas, y las escenas lo que son es literalmente la simulación que vamos a ver como tal, ¿cierto? Y en la escena nosotros tenemos una especie de plano, y en el plano nos van a aparecer los iconos de por ejemplo la temperatura, de un ventilador, las luces, y eso es lo que vamos a ver como tal. Esa es como tal la configuración de las escenas. Entonces nosotros podemos configurarle en cada escena, vamos a configurar diferentes parámetros, ¿sí? Eso es lo que hacen como tal las escenas, y eso es lo que estamos haciendo nosotros acá. Entonces nosotros en cada escena podemos ya sea guardar uno de estos cambios o bien sea eliminarlos, ¿sí? Entonces para cada escena nosotros podemos hacer este tipo de cosas y podemos crear las escenas que nosotros queramos, ¿sí? Como tal el plano ya está definido, y lo único que vamos a hacer es añadir o quitar escenas. Eso es como tal. También estamos por ejemplo acá en la sección de establecer horarios. Entonces en esta sección nosotros podemos declarar a qué horas, por ejemplo, nosotros queremos que se activen ciertas salidas, por ejemplo, que a la hora 8 de la mañana se nos enciendan los bombillos o se nos apaguen, que a las horas 4 de la tarde se nos enciendan los ventiladores y a las 8 de la noche se nos apaguen, ¿sí? O sea, completamente nosotros podemos programar todo este tipo de cosas. Entonces nosotros podemos guardar y desactivar muchísimas funciones. Todo depende pues de nosotros, lo que nosotros queramos como tal, del proyecto que nosotros que queramos crear, y entonces a esto se deriva pues como tal el proyecto como tal, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver entonces lo que serían las escenas. Entonces vamos a ver una escena, una pequeña escena que tengo ya. Esta es la escena que nosotros tenemos cargada de lo que vendría siendo por ejemplo un local. Entonces en este caso por ejemplo podemos apagar todo, bajar todas las persianas, subir todas las persianas, activar las alarmas, desactivar las alarmas. Y acá ya dentro por ejemplo de cada local podemos ver todos los iconos, que cada icono pues va a ser una salida. Por ejemplo acá nosotros tenemos bombillos que nosotros podemos, si clicamos en él podemos cambiar lo que vendría siendo la luminosidad, podemos cambiarlo, guardar, podemos por ejemplo activar lo que vendría siendo la luz fija, y por ejemplo también tenemos la opción de un jardín. Entonces en el jardín, en la plantilla de jardín, nosotros podemos configurar todo tipo
de cosas como por ejemplo lo que son los sistemas de riego, lo que son los sistemas de humedad, lo que son los sistemas de temperatura, y él nos va mostrando didácticamente los cambios, ¿cierto? Nosotros podemos, por ejemplo, consignar cuántos milímetros se estén dando, por ejemplo, cada manguera o cada rociador. Por ejemplo, cuántos grados de temperatura son los que están activados, o cuáles son los necesarios y cuáles son los innecesarios. Por ejemplo, vamos también a ver otra función que es, por ejemplo, lo que es el sistema que nos envía los paquetes, por ejemplo, del riego. Lo que vendría siendo, nos muestra lo que es como una especie de Excel, y nosotros podemos configurar, por ejemplo, la velocidad. Esto ya es para configurar lo que vendría siendo el envío de datos a la SD, como se mostró al principio del video. Y tenemos también, por ejemplo, lo que vendría siendo un analizador de energía, en el cual podemos ver lo que vendría siendo el voltaje que tenemos, la cantidad de corriente, el poder, los voltajes, el voltio amperio, la frecuencia, el estado. Y con esto pues nosotros podemos sacar estadísticas y mirar cuál es el consumo que nosotros estamos teniendo, cuál es el consumo que nosotros tenemos cuando activamos, por ejemplo, un bombillo, cuando desactivamos el bombillo, cuando encendemos un bombillo a tantos lumens, cuando encendemos un ventilador, cuando encendemos los sistemas de riego, ¿sí? Entonces nosotros con esto lo que podemos ver es darnos de cuenta del sobreconsumo, o la tasa de consumo, o el consumo fijo que nosotros podemos establecer para no pasarnos de cierto rango. Nosotros podemos establecer todo este tipo de cosas. Entonces es un sistema como tal de ahorro de energía que lo que nos permite es mantenerlos en ciertos márgenes para no pasarnos de cierto consumo. Eso es, y nosotros podemos configurar esto a nuestro gusto. Podremos ver también, por ejemplo, lo que vendría siendo un análisis energético que nos presenta. Entonces podemos configurarlo para que nos muestre los valores en una gráfica, nos muestre, por ejemplo, lo que vendría siendo el consumo que estamos teniendo, si es básico, si es alto, o si es medio, o si es bajo. Y con esto pues nosotros graficamos, y de acuerdo a esto pues sacamos nuestras propias conclusiones. Entonces, bueno, ya por último, entonces vamos a ver lo que sería el desarrollo final. Vamos a ver entonces una plantilla interactiva, y pues en esta plantilla interactiva nosotros lo que vamos a ver es en tiempo real cómo cambia nuestros datos, y cómo podemos cambiar cada sensor, cada luz, cada ventilador, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a empezar, por ejemplo, acá vamos a abrir la plantilla interactiva, vamos a abrir lo que vendría siendo como tal, y vamos, por ejemplo, a desactivar lo que vendría siendo el ventilador. Vamos a darle para atrás, y si vemos, el ventilador está apagado, ¿sí? Está en rojo. Si nosotros, por ejemplo, le damos otra vez, lo vamos a activar en medio, lo guardamos, otra vez se nos ve interactivamente que ya está apagado. La puerta la bloqueamos. También podemos, por ejemplo, vamos a cambiar lo que vendría siendo una alarma encendida. Nosotros la podemos desactivar. Vamos a guardar cambios, como vemos ya se nos apaga. Si nosotros queremos también, por ejemplo, cambiar lo que es la temperatura, nosotros cambiamos los valores de temperatura a los valores que nosotros deseemos. También podemos cambiar lo que es, por ejemplo, los bombillos encendidos, bombillos apagados, la cantidad de luminosidad, si queremos que esté toda la luminosidad. Y podemos también, por ejemplo, vamos otra vez a bajar la luminosidad. Si nosotros queremos, por ejemplo, otra vez desactivar lo que es el ventilador, lo desactivamos y guardamos todos los cambios. Entonces, como tal, pues esta es la plantilla interactiva, y este pues es vendría siendo el desarrollo como tal de nuestro proyecto final de la materia proyecto de grado. Entonces, pues es un programa que lo que nos hace es manejarnos salidas domóticas, o salidas de las que nosotros queramos por un Arduino, y poder controlarlas desde internet. Entonces, pues espero que el proyecto cumpla con todo lo requerido y sea completamente de su agrado. Muchísimas gracias.